Cuando una palabra no está trayendo edificación al pueblo, entonces, como dijo el apóstol Pablo, si alguien viene y trae una revelación o trae algo que sea otro evangelio, no le reciban, que sea una persona anatema, dice. Bueno, vamos entonces en esta tarde a estar en el libro de Génesis, Bereshit, Shemot, Éxodo 3 en su capítulo 2. Y vamos a leer ese verso nuevamente. El 1-2. ¿Qué dice 1-2? Perdón, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muy bien, y se le apareció el ángel de Jehová, dice. En este estudio no vamos a estudiar al ángel de Jehová todavía. Hemos hablado de cuatro podemos decir clasificaciones de ángeles en la Biblia. Y ángeles en general, pero dentro de los ángeles tenemos ¿qué? Tenemos arcángel, Querubines, serafines, querubines, y el ángel de Jehová. serafines, ahora serafines, y tenemos a uno que se llama el ángel de Jehová. Escuche que el ángel se refiere a alguien en especial, no se clasifica dentro de todos los demás ángeles, sino que tiene un lugar especial. Más adelante, mientras estudiemos el libro de Éxodo, de Shemot, vamos a entender por qué el ángel de Jehová es especial. Especial lo estoy diciendo yo, dado a la función que él tiene. La semana pasada hablábamos de querubines. Explicamos lo que es un querubín, lo que ellos entendían por querubín, y cuando ellos escuchaban o relacionaban la palabra querubín, ya esto explicamos que lo relacionaban con fuerza, con poder, con autoridad, con alguien que está puesto en un lugar de mucho temor. Cuando ellos son expulsados del huerto del Edén, Dios pone dos querubines y hay una espada en medio. También expliqué acerca del libro de los Salmos, cuando el salmista, es un lenguaje poético, dice que Dios desciende de los cielos como que fuese una cortina y monta un querubín y dice que cabalga sobre las alas del viento. Entonces los antiguos, la persona en el Medio Oriente, la gente más antigua tenía esta creencia o esta visión acerca de los querubines como seres impotentes, como seres, imponentes, como seres que representan fuerza, que representan majestad, y eso es lo que se entiende por querubín. Ahora, la palabra querubín no vuelve a aparecer otra vez en la Biblia haciendo una función. Por ejemplo, el ángel Gabriel, sabemos que le habla a María, de acuerdo a lo que la Escritura dice, y envía un mensaje. Sabemos que le habla a Daniel y envía un mensaje. Por ejemplo, el arcángel Miguel, en el libro de Daniel 10, que también lo vamos a ver, el arcángel tiene una función. Va y defiende, va y pelea, y el arcángel tiene algo una función que viene a hacer. Ahora, el ángel de Jehová en una ocasión desciende y mata a 185,000 sirios que son del ejército enemigo de Israel, y el ángel de Jehová aparece allí como un guerrero, aparece como alguien que está defendiendo y está combatiendo. No así con los querubines. Los querubines en ninguna parte de la Biblia aparecen como seres haciendo una función, o ya sea de defensa, o ya sea de lucha, o ya sea entregando un mensaje, lo cual apunta mucho a que la idea de un querubín es realmente algo así como un caballo de guerra, o como alguien que puede ir como a la batalla, pero nunca en función como de una persona o un personaje. No se ve esa idea en la Biblia. Ahora, cuando leemos a
aparece. Yo voy a leer esa parte acá para explicar, porque la semana pasada explicamos lo de querubines, pero igual nos quedamos un poco corto con el tiempo, así que yo voy en estos momentos a leer esa palabra. Ok, acá está. No es ahorita lo buscamos. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a los querubines? ¿Nadie tiene dudas de los querubines? Ok, voy a explicar a los querubines en un momento. Ok, pendiente, vas a poner aquí pendiente. Sí, querubines, lo que nos explicará más tarde. Ok, anteriormente a eso voy a explicar algo de una pregunta que hicieron la semana pasada, acerca de qué pasa si hoy en día un ángel viene y habla a una persona y puede Dios hablar hoy en día a través de un ángel para entregar un mensaje. Esa fue la pregunta. Bien, lo que hemos visto alrededor de toda la Biblia es que cada vez que un ángel aparece en la Biblia, aparece en escena, los ángeles son la manera que Dios se comunica con las personas, porque los ángeles son los seres inmediatos que están en la presencia de Dios, hablando en el tiempo antiguo, antes de nosotros tener la palabra de Dios escrita. Por lo tanto, Dios va a enviar a un ángel a dar un mensaje, lo va a enviar a darlo con un propósito. Un ángel no se va a aparecer de repente a una de las personas de anterior y se va a aparecer como que fuera un show. No. El ángel viene y entrega un mensaje. Por ejemplo, se le aparece a la madre de madre de Sansón, por ejemplo. El Señor va a venir de lo alto, dice, y va a poner este ser que va a nacer en ti, va a ser santo, y el niño va a ser así, va a ser así, va a ser así. Entonces la esposa de Manoa, ¿verdad? Que Manoa es el padre de Sansón, se queda así en shock, ¿verdad? Se queda admirada porque ha visto una visión, ha visto un ángel. Entonces, esa palabra se cumple y aquel niño nace, y aquel niño es Sansón, un hombre, Samson, fuerte. En otra ocasión, cuando Dios manda un ángel y le habla a José y le dice, huye a Egipto, porque me están buscando, porque el rey va a matar a todos los niños. Cuando el rey muere, dice, mira, pues vuélvete nuevamente a Israel, ya puedes regresar. Cuando Elías está huyendo en Primera de Reyes, cuando está huyendo después de la victoria del Monte Carmelo, se le aparece un ángel y le da comida. Come y bebe porque el largo camino te espera. Estos ejemplos que estoy trayendo son ejemplos de que cuando un ángel ha aparecido, aparece con un mensaje congruente, un mensaje que tiene sentido, que hace sentido. ¿Okay? Un ángel no va a aparecer de repente y va a decir una tontería como, mira, dale tu carro o dale tu casa o herédaselo al pastor o herédaselo al hermano o cosas así. Un ángel no va a aparecer de repente y va a decir, mira, de aquí en adelante vamos a cambiar la manera en la que adoramos a Dios, vamos a hacerlo de otra manera. Hay ejemplos en la vida real de personas que dijeron que han morido, que tuvieron una revelación y dijeron, se me apareció un ángel. Por ejemplo, este señor, ¿verdad? Que ya murió, que de nombre, según esta secta de la luz, Iglesia La Luz del Mundo. Esta Iglesia La Luz del Mundo se cree, ¿verdad? Ellos dicen en 1926, que fue cuando se forma esta secta, por Eusebio Joaquín González. Y entonces dice que Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador, esta persona dice que se le aparece un ángel o tiene una visión. Entonces dice, tu nombre va a ser Aarón de aquí en adelante y vamos a restaurar nuevamente lo que se ha venido haciendo y tú vas a tener de aquí en adelante como los derechos de propiedad. Entonces, todas las demás iglesias o todas las demás organizaciones religiosas van a ser consideradas sectas y tú vas a ser la única verdadera. Ahora, esta es la manera con la que ellos tergiversan y dicen, a causa de la gente que cree en las visiones y cree que un ángel puede venir y cambiar todo, entonces vienen y dicen, esta es la verdad.
Y hoy en día tienen millones de gente confundida solamente porque creyeron o porque ellos piensan que un ángel vino y cambió la estructura, cambió la forma. Fíjese, algo bien corrupto realmente que pasa. Cada vez que sucede una tontería como esta, una falacia, una mentira, de que alguien le dice, es que un ángel vino y me habló, se tergiversa, se corrompe la verdad, y la escritura deja de ser verdad. Y entonces la escritura ya no es suficiente y tenemos que hacer caso a lo que otra persona dijo porque le habló un ángel. Ahora, esta es una idea realmente que mucha gente hoy en día lo acepta. Ahora, ¿por qué nosotros no aceptamos, como dijo el apóstol Pablo? Si un ángel realmente viniera y le hablara un evangelio que sea diferente, ese tal es que sea maldito. Maldito quiere decir una persona que está maldecida, que ya no tiene parte del reino, está afuera, está expulsada. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio, dice Hebreos 1, está hoy en día a través del Hijo, al cual Él constituyó heredero de todo. ¿Y dónde está la verdad del Hijo? En la palabra de Dios. Entonces, necesitamos hoy en día filtrar, pasar por la palabra de Dios todo lo que venga de afuera. ¿Se le aparece un ángel a alguien? Bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué relación tiene eso con la escritura? ¿Tuvo una visión? Bueno, ¿cuál es su visión? ¿Qué relación tiene con la escritura? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Está escrito, está profetizado que van a venir visiones de ángeles y van a hablar para cambiar la doctrina? Y si no está, entonces es un error. El apóstol Pedro dice en el libro de Hechos, haciendo referencia a lo que Joel 2:28 dice, en los posteros tiempos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, esto es lo que profetizó de nosotros el profeta Joel cuando dijo, en los posteros tiempos, dice, los jóvenes verán sueños, los ancianos tendrán visiones. O al revés. Ok, el apóstol Pedro dice, esto es lo que profetizó Joel. Joel estaba viendo lo que iba a pasar en el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, era lo que el profeta Joel estaba anunciando. Ahora, mucha gente hoy en día, como no lee la escritura, dice, hoy en día se está viendo el derramamiento del Espíritu, lo que dijo el profeta Joel. Eso es mentira, porque lo que el profeta Joel dijo, según Pedro, a menos que Pedro haya estado equivocado, Pedro estaba viendo el cumplimiento en ese momento. Pedro se levantó y dijo, varones, esto es lo que dijo el profeta Joel, que el Espíritu va a ser derramado en nuestros hijos, en nosotros. Bueno, esa profecía se cumplió. ¿Significa que hoy en día Dios no puede derramar su Espíritu? No, Dios sigue derramando su Espíritu, pero no a esa magnitud como ellos lo estaban viendo en aquel momento. Eso no tiene nada que ver con visiones, no tiene nada que ver con apariciones de ángeles, no tiene que ver nada con los cuentos que mucha gente hoy en día se inventa. La palabra del Señor habla claramente y dice claramente que nosotros tenemos la verdad a través de la Escritura. ¿Qué Escritura? Cuando Jesús dice en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros somos santificados a través de la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Todo lo que había estado escrito anteriormente. No se está refiriendo ni siquiera a Corintios ni al Evangelio de Juan, no. Se está refiriendo a lo que estaba escrito porque era lo que ellos tenían como palabra. Esta es la verdad, por eso es importante. Por eso los judíos, ellos realmente no estudian lo que son el Nuevo Testamento, ellos estudian el Antiguo Testamento porque ellos entienden también que cuando la palabra se refiere a la palabra, se está refiriendo a eso, a lo que está escrito. Cuando el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, cuando le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, se está refiriendo a lo que está escrito previamente, lo que está anterior a ellos. Ahora, las cartas del apóstol Pablo son nuestro refuerzo para nosotros, pero si nos damos cuenta, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Judas, esas cartas son un refuerzo a lo que ya está establecido, nunca va a ir en contra. Cuando algo va en contra del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, entonces hay problemas y tenemos que analizar. Por ejemplo, eso que estamos estudiando, ángeles, ¿qué es lo que creían? Yo cuando estudio la Biblia, y debería de ser así para todos, tenemos que estudiarla, entender el mensaje que ellos recibieron. ¿Okay? ¿Cómo recibieron ellos el mensaje? El mensaje que ellos recibieron tenía un propósito, tenía un fin. ¿Cómo lo recibieron? Nosotros debemos de tratar
tratar de meternos en esa mentalidad, para entender cómo ellos lo entendían, cómo lo recibían el mensaje. Porque si lo agarramos a nuestros días, no vamos a entender. Tenemos que tener el mensaje tal como fue escrito para ellos. Entonces, hay otra persona, ¿verdad?, de nombre José Smith, que también José Smith dice que él tuvo una visión y una revelación y se le aparecieron dos hombres. Y un hombre era Dios, dice, y el otro era Jesucristo. Y la ordenanza que se le dio a ellos es que ellos tenían que cambiar la manera de cómo la iglesia había sido corrompida. Entonces tenían ellos que cambiar la manera, cambiar la estructura de lo que es la iglesia. Y eso está por ejemplo, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso es oficial, una página que ellos tienen. Y ahí está la primera visión, cómo lo relatan en el año 1820. Dios el Padre y Jesucristo aparecieron a José Smith. Y está toda la historia de ellos. Ahora, cuando nosotros cuando analizamos la forma que ellos creen el Evangelio, es completamente diferente a lo que la Biblia dice. Incluso ellos no utilizan la Biblia como fuente directa de la revelación, sino que ellos utilizan el libro del Mormón. Entonces es algo que está fuera de lo que la Biblia dice. Ahora, mucha gente está siendo engañada cada día y está cayendo en las sectas. ¿Por qué? Porque no estudian. Yo no le puedo dar más valor a una revista o a un libro que fue escrito o publicado en el 1800, dejando todo lo que tenemos anteriormente a eso. Porque la palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios. No la revelación, como dicen en revelación fresca, no el conocimiento nuevo, no. La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y entender o estudiar el concepto o la teología de los ángeles es muy importante. Porque los ángeles están desde el comienzo. El libro de Job dice, cuando los ángeles o cuando los hijos de Dios se regocijaban cuando tú hiciste la creación. Y los ángeles van a estar hasta el último momento. Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles en gloria. Cuando él explica la parábola del sembrador, dice, el campo es el mundo. ¿Okay? Los ángeles son los segadores. O sea que los ángeles van a estar ahí apartando al bueno y al malo. Apocalipsis 20 dice, yo vi un ángel, dice, con una cadena y prendió al dragón y lo ató por 1000 años. Los ángeles están todo el tiempo. Entonces tenemos que tratar de estudiar, porque nunca vamos a estudiar completamente, pero tenemos que estudiar lo que la Biblia dice acerca de estos seres, estos ángeles. Entonces, hoy día vamos a hablar de los arcángeles. Bien, y vamos a ir al libro de Judas. Vamos a tomar nuestra escritura del libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que vamos a leer del verso 6 al verso 10, por favor. Ezequiel, no dijiste. Sí, yo ahora no busco Ezequiel. Vamos a leer Judas, ese lo tengo que decir. ¿Judas qué? Judas 1, solo tiene un capítulo, ¿verdad? Versos 6 al 10. Ok, ¿qué dice? ¿Tenemos? Ok. Ok, ya. Bien. Judas del 6 Ajá. al 10. Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron
mal día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de que aquellos habieron fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bien, en esta carta de Judas estamos, si se dieron cuenta, estamos hablando de los ángeles y de los arcángeles. ¿Ok? El apóstol Judas hace una distinción. Tuve que eliminar el video y comenzar de nuevo porque no estaba puesto ahí correctamente. Ok. El apóstol Judas hace una distinción y dice: los ángeles son mayores en fuerza y en poder. Se está refiriendo a mayores en cuanto a poder, a poderío de los hombres y los ángeles. No hay una comparación que digamos de que un hombre es superior a un ángel. El apóstol Judas dice: los ángeles son superiores en fuerza, en poderío, en autoridad. Son superiores, no son como los hombres. No hay manera, no hay comparación. Pero también el apóstol Judas habla de un arcángel, el arcángel Miguel. Ahora, esta palabra arcángel se compone de dos palabras, de arc o arqueos o arca, que quiere decir principado, o quiere decir principal, o quiere decir príncipe. ¿Okay? Se puede utilizar de diferente manera. Por ejemplo, en Juan 1 dice: en arque, enjo, logos. Ok, Juan 1. ¿Y qué quiere decir Juan 1? En el principio era el verbo. Logos, verbo. En principio quiere decir, viene de la palabra de arca, de arque, que quiere decir principal, principio, principado. Entonces, arcángel quiere decir el principal o el príncipe de los ángeles. Entonces, se nos da a nosotros una idea claramente que un arcángel tiene, por así decirlo, mayor autoridad que un ángel. ¿Ok? Esa es la idea que, por ejemplo, por lo menos Judas nos enseña. ¿Ok? Y también cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 6:12, ¿ok? Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ok? Sino contra principados, ¿ok? Nos hace nuevamente esta palabra, ¿ok? La palabra es alapros tas arcas, ¿ok? Y arcas, principados, tienen también el verbo arque, que quiere decir principado, principal, príncipe. Entonces la palabra está bien desarrollada, aunque es una palabra griega, el sentido, el escritor lo está poniendo exactamente allí. Principal, ¿ok? Un arcángel es un principal, es alguien que se entiende que es alguien que está por encima de los ángeles. Por eso la idea de que hay 4 grupos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, está como que, si queremos verlo de esta manera, en una jerarquía, es algo que está ordenado. Es algo que está ordenado. Ahora,
Dios lo ha puesto de esa manera o lo ha hecho entender de esa manera. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no sé cuál es el orden, solo sé que cuando estudiamos la palabra de Dios, cada uno de estos seres tiene una función específica. Ahora, un ángel, como dice el libro de Hechos, puede descender y puede abrir la puerta para que Pedro salga a la calle. Un ángel también puede herir a alguien de muerte, como lo hizo con Nerón, ¿verdad? Y quitarle la vida. Son seres muy poderosos. Ahora, hay ejemplos en la Biblia en las que un ángel no puede hacer algo y viene otro. Miguel, se conoce por ejemplo el nombre de uno de ellos, viene un arcángel y viene en su defensa, en su ayuda, como más o menos como el hermano mayor. ¿Okay? Vamos a explicar un poco acerca de eso. Pero la palabra habla acerca de estos seres. ¿Okay? Entonces, el arcángel son dos palabras, arcángel, que quiere decir el principal o el príncipe de los ángeles. Eso es lo que la palabra quiere decir. Ahora, Judas 1:9, o perdón, 1:6, que es la lectura que estábamos leyendo. Ahorita volvemos a Ezequiel 28. Vamos a repetir nuevamente este pasaje que leyó mi esposa. Y porque hay algo que tenemos que entender aquí. Vamos a explicar algo aquí. Dice, el verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Contendáis quiere decir que peleen, que defiendan ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a ustedes. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bien, el apóstol Judas acá está haciendo una advertencia. Dice que hay hombres que están convirtiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. Dice, son hombres corruptos de mente, extraviados, que dice que no teniendo el conocimiento, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades. Escuchen, potestades superiores. ¿Qué quiere decir potestad superior? Es algo que está encima de nosotros. Es algo que nosotros no tenemos alcance, porque está superior. Por ejemplo, en el Army, por ejemplo, si hablamos de un término, están los soldados nuevos, los freshmen, los que están entrando, y luego hay muchos rangos, ¿verdad? Hay muchos rangos hasta que llega hasta allá arriba. Ahora, un soldado, digamos, que acaba de entrar o de menor rango, no puede ir en contra de la autoridad de alguien que está muy por encima de él. No puede, es más, ni siquiera puede ir un rango encima. No puede, porque no se le es permitido. Ahora, Dios ha establecido que el hombre, escuche bien, que el hombre sea señor, sea dueño de lo que hay en la tierra. ¿Ok? Le ha dado potestad, le ha dado autoridad sobre los animales, sobre los peces del mar, le ha dado autoridad sobre la naturaleza y le ha dado autoridad sobre lo que Dios creó para el hombre. Ojo, pero nada más que eso. ¿Ok? Al hombre en ningún momento se le dio autoridad de ir encima de ese nivel. El hombre no puede ir encima de ese nivel. Ahora hay mucha gente hoy en día
que se atreven a hablar o a decir cosas, como dice el apóstol Judas, hombres corruptos de entendimiento que no saben, no entienden lo que dicen. Por ejemplo, se atreven a hablar de Satanás y se atreven a reprenderlo muchas veces. ¿Ok? Ahora, la Biblia habla de Satanás, pero no como el concepto que la gente hoy en día tiene de Satanás. ¿Ok? Pero aún si el concepto que ellos entienden fuese el que la Biblia enseña, la Biblia a nosotros no nos da ninguna autoridad para reprender a Satanás. ¿Qué es reprender? Dice el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti o te ofende, ve y repréndele estándolo tú y él solos. ¿Qué quiere decir? Que vayas, que le llames la atención, que lo regañes, si se puede entender de esa manera. Estando tú y él solos, ve y corrígelo. Okay. Ahora, la reprensión solamente viene de una persona superior o de una persona que está en una autoridad mayor que el otro. En este caso, si mi hermano me ofende a mí, ese hermano automáticamente me ha dado a mí un poder y una autoridad para que yo vaya y lo regañe, le llame la atención, lo corrija. Escuche, eso es lo que es la reprensión. Ahora, el apóstol Judas dice, ¿cómo estos hombres corruptos de entendimiento que no entienden lo que hablan y lo que dicen se atreven a blasfemar o a proferir juicio de maldición sobre lo que ellos desconocen? Un cristiano no puede hacer eso. Alguien que lee la Biblia no puede andar diciendo, te reprendo Satanás y vete de aquí y te corro y mencionando y diciendo cosas. El apóstol Judas dice que uno no debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque él dice claramente, uno no puede andar diciendo cosas de lo que uno no entiende. Escuche. E incluso uno de los ángeles, ¿quién fue el que le dijo que él no pudo como maldecirlo, ¿verdad? Sino que dijo que el Señor te reprenda. Sí, bueno, ese ejemplo lo tenemos acá mismo en el verso 9 y también lo tenemos en Zacarías. Cuando dice el libro de Zacarías, se me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba vestido con ropas viles y a Satanás que estaba ahí para acusarle, y él no dijo yo te reprendo, él dijo que Jehová te reprenda, que Dios sea el que te llame a ti la atención, que te traiga a ti a cuentas, no yo. Ahora, este verso específicamente nos habla del arcángel Miguel. Escuche, arcángel es alguien que es superior a los ángeles, es alguien que tiene una autoridad mayor a los ángeles. Mire, primero dice que los ángeles que no guardan su dignidad han sido guardados en prisiones eternas, y dice, ves, que los hombres corruptos de entendimiento están hablando cosas que no deben en contra de las autoridades y las potestades superiores. Y nos habla del arcángel Miguel. Ahora, hay una historia que en la Biblia no se cuenta. Cuando Moisés muere, en Deuteronomio 34 me parece, vamos a leer ahí. Cuando Josué muere en Deuteronomio, le dice Dios, sube al monte Nebo, en Deuteronomio 34, 5 y 6, le dice, sube al monte Nebo, a la cumbre o a la altura del monte Pisga. Por eso cuando fuimos a ese viaje a Norte Carolina y miramos el monte Pisga, decía, así Moisés subió a la montaña y contempló la tierra prometida, se miraba, pero Moisés no pudo entrar y Moisés murió ahí. Ahora, Deuteronomio no nos explica cuando Moisés, esta lucha que el apóstol Judas habla. Nada más dice que murió ahí y dice que Dios lo sepultó en ese monte. Pero dése cuenta, lo terrenal la Biblia lo explica fácilmente. Ahora, cuando Moisés muere, claramente, según lo que la Biblia dice, el espíritu o el alma de Moisés es levantada. No es dejada allí en el lugar de los muertos. O sea, el cuerpo va a la tumba, a la fosa séptica, y ahí se queda. Perdón, a la fosa no séptica, no sé por qué dije eso, pero la fosa donde van los muertos, y ahí se queda. Okay. Ahora, el cuerpo de esa persona, según lo que nosotros creemos por lo que la Biblia dice, el cuerpo es puesto en un lugar de descanso. Perdón, el espíritu vuelve a Dios, el alma es puesto en un lugar de descanso. Jesús dice, cuando Lázaro muere,
fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Es llevado a un lugar, ok. No podemos abundar mucho en eso. Pero lo que sabemos es que hay una lucha que se da entre el arcángel Miguel y Satanás, dice. ¿Por qué hay una lucha que se da? No sé, es la palabra más correcta. Yo no sé por qué se da una lucha. Lo que dice el apóstol Judas es que se da una pelea. El contexto de esto no es cuál es el lugar de Satanás, no es si Satanás es mayor, si es fuerza, no. El contexto de esto, este ejemplo el apóstol Judas los da para dar a entender a la audiencia que nosotros no debemos de andar hablando cosas con las potestades superiores que no conocemos. Y da el ejemplo. Ahora, él da este ejemplo porque cuando Moisés muere, es una tradición oral que pasa de generación en generación. Y ellos creen que cuando Moisés murió, los ángeles vinieron, en este caso el arcángel Miguel, y Satanás, que es el que se opone, el opositor o el que obstruye, o el impedimento, hay una lucha ahí y no quieren que el cuerpo de Moisés sea llevado. Pero al final el arcángel Miguel prevalece y se lleva el cuerpo de Moisés. Esa historia oral no la tenemos en la Biblia, pero ellos así lo creen. Entonces cuando Judas cuenta esta historia, la audiencia sabe y conoce de lo que él está hablando. ¿Okay? Nosotros hoy en día no lo entendemos, porque no es en nuestro tiempo, ni la carta fue escrita para nosotros. Pero ellos sí entendían y sabían lo que Judas estaba diciendo. El contexto de esto es que una persona no puede proferir juicio de maldición en contra de lo que desconoce, en contra de las potestades superiores. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cómo se pelea esa lucha? No es gritando y no es reprendiendo y no es alterando el orden, no. Se pelea con la armadura de Dios, dice, vestidos de toda armadura de Dios. Vamos a ir a Efesios 6, por favor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Efesios 6. Dice en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es de ustedes, ni de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vea que no está hablando de algo material, sino de algo espiritual, algo que no podemos ver. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad todas las armaduras de Dios. O sea, esta es la manera como se va a luchar esta pelea. ¿Ok? Dice, tome toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Listo. Entonces, la pelea, la lucha, no se hace hablando, ni gritando, ni maldiciendo. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez vestido de toda la armadura, después de tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el espíritu de la palabra, la espada del Espíritu, entonces se ora con súplica. Esa es la manera que se pelea la lucha, según dice el apóstol Pablo. Según se hace de esta manera. No se hace gritando, ni maldiciendo, ni reprendiendo, no. La gente hace eso porque la gente es ignorante. La gente no conoce la Escritura. Y yo no quiero sonar arrogante realmente, pero es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Hay mucha gente que hoy en día
no estudia la palabra de Dios. No estudia, la lee como leer cualquier periódico. Y entonces, ¿cómo vamos a llenarnos de esta armadura que dice el apóstol Pablo? Y entonces traemos conceptos errados que nos han enseñado, nos han inculcado por años. A otra persona que no estudió la escritura le dijo a otro, y le dijo al otro, y al otro, y al otro. Y como realmente se ha venido haciendo, llegamos a lo que tenemos hoy en día. Un escándalo. Vamos a reprender al diablo y empiezan con un montón de tonterías y haciendo shows y todo eso. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Esto es lo que está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión, antes de que él es encarcelado en Filipos, él dice cuando él sale por las mañanas, una muchacha que tiene un espíritu inmundo, y eso lo expliqué yo cuando empezamos el estudio de Filipenses, y dice que esta mujer lo seguía y le decía: estos son hombres del Dios Altísimo que han descendido a nosotros, y estos anuncian el camino de la verdad, y todo el tiempo. Y esta mujer estaba diciendo la verdad, no estaba incorrectamente, estaba diciendo la verdad, porque la muchacha tenía un espíritu de adivinación y no era creyente, pero podía saber lo que había en esos hombres. Y el apóstol Pablo se enojó tanto, la molestó tanto, que dice que volvió a ella y le dijo: espíritu, te ordeno que salgas fuera de ella. Y en aquel momento dice que el espíritu salió de la mujer. Ahora, no se ocupa de griterías, ni escándalos, ni nada para dar una palabra de autoridad. Ahora, no todos tenemos eso. No todos. Tenemos que reconocer que no todas las personas tienen esa autoridad de hablar de esa manera. El Señor Jesús, cuando venían los espíritus, le decían: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Y él venía y decía: te ordeno que salgas de ese espíritu. No se ponía a luchar, ni a guerrear, ni a agarrarlo entre cuatro personas. Fíjese, había un demonio, el demonio gadareno, que tenía legión de demonios. Y lo habían atado, dice, con cadenas y con grillos, con cadenas muy gruesas y con los grilletes, con esas cosas como anclas que le ponen en las manos. Y la rompía, dice, y era una persona muy poderosa en el sentido, no una persona, sino espíritus muy poderosos dentro de esa persona. Y cuando viene el Señor Jesús no tiene que pelear, ni gritarle, ni reprenderlo, nada. Porque dice, conocían la autoridad que había dentro de él. Ahora, no todos tenemos esa autoridad. No todos. Ahora, hoy en día hay muchos fanatismo y hay mucha gente fraudulenta que está usando ese tipo de shows o ese tipo de actuaciones para que la gente venga y crea. Pero el apóstol Pablo dice a nosotros de que nuestra lucha debe ser con la palabra de Dios. Ahora, vuelto a lo que dice el apóstol Judas, para ir cerrando la idea. Dice que cuando el arcángel Miguel peleaba con el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, ¿verdad? Sino que le dice que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los espíritus. Dios es el Dios todopoderoso. Y Dios es el único, o Dios el Padre en este caso, es el único que puede dar un juicio o que puede dar una reprensión a quien Él quiera hacerlo. No se atrevió a proferir, a decir juicios de maldición contra Él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los hombres corruptos de entendimiento, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros no es para andar gritando y andar hablando cosas que nosotros no entendemos. Vamos a leer el libro de Ezequiel 28:14, que es donde se nos habla este ejemplo que tenemos en la Biblia acerca del querubín, para regresar allí. Y quizás se nombre en alguna otra ocasión en la Biblia, pero no realmente en el concepto que se tiene hoy en día de lo que es este ser. Ezequiel 28, dice la palabra del Señor. Les voy a dar el pasaje que realmente se utiliza para hablar de este personaje. 28:14. Este es el verso
que se utiliza, 18:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, aquí se nos está hablando de un querubín protector. Ya les expliqué que un querubín no es la figura que nosotros se nos ha enseñado. Querubín es un ángel grande con 2 alas, así, no. Querubín no es eso lo que ellos entienden por querubín. Y mucha gente dice que un querubín es superior a lo que es un ángel. ¿Okay? Ponga un ojo aquí. Un querubín es superior a lo que es un ángel. Eso es lo que la gente dice y enseña. Pero no hay respaldo bíblico para ver eso. Ahora, se habla de este pasaje y se dice que este querubín protector es Satanás. Ahora, si leemos el comienzo del capítulo, nos vamos a dar cuenta que está hablando de un personaje. Escuche bien. Verso 1. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Okay. Así que para empezar, aquí tenemos a un hombre, a un príncipe de Tiro. Vamos a poner aquí una coronita. La profecía es para un hombre que es el príncipe de Tiro. Para entender este pasaje hay que entender históricamente quién era Tiro. ¿Okay? Tiro era una ciudad que estaba colocada en el mar. Era una isla. Era una isla. Y Tiro era tan majestuosa, tan grande, porque de Tiro estaban los mejores navegadores y de Tiro era una potencia económica en aquel momento. ¿Okay? Ellos tenían un rey. La profecía es hacia ese rey. Escuche. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Eso es lo que dijo el rey. Hace unos días estábamos hablando acerca del barco, ¿verdad? Y decíamos, ya se ha formado otro barco más grande y más superior que el Titanic. Ya está hoy en día. Pero según cuenta la gente, el que hizo el Titanic dijo, este barco es tan grande que not even God can sink this ship. ¿Entienden? Ni siquiera Dios puede hundir a este barco. Eso fue lo que esa persona dijo. Y ese barco se hundió. Se quedó en el mar. Ahora, ¿qué digo con esto? Que mucha gente, cuando alcanza un nivel de superioridad, o de magnífico, de grande, ¿cuál es la palabra? De enorme. Se crean una idea falsa. Entonces dicen, yo no necesito a Dios. Incluso la gente hoy en día que tiene mucho dinero, tiene ese pensamiento. Piensa que no necesitan nada de Dios. Por lo tanto, en su corazón se atreve a desafiar que hay un Dios. Y este rey de Tiro, dijo, yo soy un Dios, dijo. De tanta majestuosidad que tengo y de tanto que yo controlo y domino, y mi dominio es tan grande, es más, ¿sabe qué? A Tiro nadie la podía conquistar. A Alejandro Magno, que fue el conquistador más grande, el griego, este griego conquistó Tiro, pero no fue de la noche a la mañana. Fue una batalla campal que él tuvo que hacer para conquistar a Tiro. Porque Tiro es una isla. Entonces, ¿cómo llegas a una isla a conquistarla en aquel tiempo
cuando no hay embarcaciones, no hay buques, no hay tanques de guerra, no hay nada de eso. Las armas de aquel momento eran arietes que tiraban piedras, catapuntas, arcos, espadas. Eso era el arma de aquel tiempo. ¿Cómo podían conquistar a Tiro? Y Tiro dijo, yo soy indestructible. A mí nadie me va a conquistar. Esa era la idea y esa era la mentalidad que el rey de Tiro tiene. Por eso esta profecía. A ver, si buscamos en la palabra de Dios, en los versos, de hecho, la profecía contra Tiro empieza desde el verso 27. ¿Okay? No comienza, perdón, desde el verso 26, del capítulo 26 comienza la profecía. Si queremos entender la profecía de Tiro, tenemos que leer el capítulo 26. Mire, solo para dar una idea de lo que es el pasaje. Ezequiel 26. Acuérdense que la profecía que estamos leyendo está en Ezequiel 28, donde habla el querubín. Pero es que la escritura del querubín no comienza allí. Comienza 2 capítulos anteriormente y ese es el error que tenemos. Comenzamos a leer un capítulo, a un verso, a la mitad del capítulo y queremos que ese capítulo nos dé una idea de todo el panorama general. No, tenemos que leer desde donde empieza. Ok, mire, verso 1 del capítulo 26. Acabamos ya, entienden, lo prometo. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén. Esto es lo que dijo el rey de Tiro. ¡Ea! Bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Este rey proclamó una burla, una blasfemia en contra de Jerusalén. Ahora, Jerusalén es el lugar de Dios. Jerusalén Dios la escogió como para que fuera, los antiguos dicen, como puerta del cielo. Todo lo que pasa en Jerusalén, en el mundo antiguo, tiene que ver alrededor de Jerusalén. Porque Jerusalén está habitada por los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, nadie puede proferir un juicio de maldición contra Jerusalén. Acuérdense, en Abraham serán benditas todas las naciones. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es la promesa para el pueblo de Dios. Ahora, este rey se burla de Jerusalén y dice, quebrantada está, escuche, la que era puerta de las naciones era Jerusalén. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. ¿Por qué este lenguaje? Porque ellos viven en el mar y ellos conocen ese lenguaje y saben que cuando el mar se enfurece las olas suben y golpean la ciudad. Entonces dice, y demolerán los muros de Tiro y derribarán tus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Escuche, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Esta profecía de Tiro es bastante profunda. Entonces habla de cómo Tiro está asentado a las orillas del mar. Escuche, capítulo 27. La que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Escuche, mire este capítulo 27, verso 3. Tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Y el capítulo 28, que leímos, dice, 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahora, tenemos que entender, esta profecía, aquí no está hablando de Satanás, como mucha gente cree. No está hablando de ninguna manera de Satanás, está hablando de la ciudad de Tiro.
Entonces, ¿por qué decimos Satanás era un querubín? Y Satanás estaba en el trono de Dios y Satanás fue echado. Es una teología, un pensamiento que lo han inventado la gente. No, vamos a leer lo que habla de Tiro. Vamos a ver si Tiro realmente está diciendo que era un querubín o lo está comparando como un querubín protector. Del rey de Tiro dijo: a mí has venido a pedir ayuda a Jerusalén. Escuche, Jerusalén va a ser desierta, yo seré llena. A mí vas a llegar a pedir ayuda, yo soy el protector. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, he aquí, dice, que tú eres más sabio que Daniel. Escuchen la sabiduría que tenía el rey de Tiro. Más sabio que Daniel, de verdad. Daniel, el hombre que Dios le dio la sabiduría para revelar el sueño de Nabucodonosor, la estatua de oro, la visión junto al río Quebar. Daniel, al que se le profetizó el regreso de los expatriados. Dice que Tiro es más sabio que Daniel. O sea, perfecto eras en toda tu hermosura desde el día de tu creación hasta el día en que salió de ti maldad. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Si somos realmente honestos con lo que la palabra de Dios dice, en ningún momento está hablando de Satanás aquí. No está hablando de Satanás, está hablando de un rey humano, de un rey de Tiro. Es más, le dice el verso 9, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. ¿Hablarás delante del que venga con tu espada? Yo no me imagino al rey de Tiro cuando Alejandro Magno lo conquista. Yo no me imagino al rey de Tiro diciendo, yo soy Dios. Y está siendo conquistado, está bajo el pie del que lo conquistó. ¿Hablarás delante del que te conquiste, yo soy Dios? Dice. Tú, dice, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador o de tu asesino. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y cuando la palabra del Señor dice, tú querubín protector, no se está refiriendo a una entidad espiritual. Está utilizando un lenguaje espiritual, lo que ellos entendían, lo que un querubín quería decir. Fácil, esa es una respuesta sencilla. Entonces, ese era el pasaje que me había quedado pendiente para hablar acerca de los querubines. La semana que viene seguimos hablando más de los arcángeles, porque hoy solamente fue como una introducción. Y ya nos dieron las 8:20, así que vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios porque la palabra del Señor permanece para siempre y nos da vida. Amén. Y damos gracias a Dios. Oramos por nuestros hermanos que no están con nosotros hoy. Y que el Señor los guarde. Que el Señor guarde también a la hermana Penny. A ver cómo ella sale de ese trance que está pasando. Oremos siempre unos por otros. Oremos por James. Oremos por nuestros hermanos en el país de México, en el estado de Chiapas. Con Mari, el martes va a tener sueño. Sí, también Mari, que va a tener su bebé el día martes, tiene una cesárea programada. Vamos a orar también para que todo salga bien. Amén. Que el Señor traiga con bien a esta criatura que viene en camino. Y oramos siempre que el Señor nos guarde, nos ilumine a cada momento. Esperamos Amén. Que si hay alguna duda o algo que hemos dicho que no está bien explicado, pues que nos dejen saber su inquietud y les dejaremos saber con una respuesta bíblica. Amén. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has guardado en esta tarde, Señor, a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque nos has ayudado con el entendimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos sigas manteniendo en esta comunión contigo, Padre, y que podamos seguir explicando tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor. Te rogamos en esta noche, Señor, por las diferentes necesidades, Señor, las que hemos hablado en esta noche, que tú conoces, bendito Padre, pero en tus manos, Señor amado, de amor las ponemos. Te rogamos, Señor amado, que tú puedas obrar en cada necesidad, Señor, en cada situación, con la vida de nuestros hermanos, Señor, que están en aquel lugar en Alabama, Señor, con nuestra hermana Penny, Señor, que tú sabes, Señor, en la condición por lo que está pasando, Señor, en tus manos de amor, Señor amado, los ponemos, Señor.
Guárdala, Señor, y guarda a mis hermanos también y tráelos bien de regreso a casa, Señor. En tus manos, Padre Santo, ponemos también la vida de la familia de nuestro hermano Byron, Señor. En tus manos, Señor amado, lo ponemos. Guarda, Señor, a esta familia, Señor, que está James, Señor amado, en esta situación, Padre. Siempre oramos, Señor, te pedimos, te rogamos que se haga tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, apiádate, Señor, de la vida de estas personas, los hermanos, Señor, que oran, que claman, Señor, que piden a ti, Padre Santo, para que tú levantes a James de ese lugar donde se encuentra, Señor. En tus manos, Padre Santo, los ponemos. También te ponemos la vida, Señor amado, de Luis, de su esposa, Señor, que vienen en camino, Señor, este bebé que están esperando para llamarte, Señor. Te rogamos, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, que todo salga bien, Señor. En tus manos, Padre Santo, lo ponemos para que puedan recibir a esta nueva criatura que tú envías al mundo, Señor, para que pueda ser de felicidad en el hogar de ellos, Señor. En tus manos, Padre Santo, ponemos las situaciones, Señor, que están pasando en el país de México, Señor, el estado de Chiapas, Señor, con este problema que hay, con este control, Señor, que ellos están poniendo, Señor, para ver quién gobierna, Señor amado. Sabemos, Señor, que el mundo está en caos, Señor, el mundo, Padre, está en una lucha de poder, de señorío, Señor, desde que el mundo está en pecado, Señor. Aún recientemente estamos viendo esta enseñanza, Señor, de cómo los conquistadores siempre han querido, Señor, estar encima, Padre amado, de los conquistados, Señor. Y esta es la situación que está viviendo, Señor amado, en aquel lugar. Padre, en tus manos, Señor amado, ponemos la vida de tus hermanos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, en este lugar de adversidad que están pasando, Señor. Padre, oramos, Señor, por los matrimonios, Padre, que tú fortalezcas los matrimonios, las familias, Señor, cada día más, Señor. Te rogamos, Padre, por nuestros hijos, Señor, que nos ayudes a guiarlos, a criarlos en disciplina, en obediencia de tu palabra, Señor, y que, Padre Celestial, puedan también ellos, Señor, buscarte a cada momento, Señor. Guárdanos en tus manos, Señor amado, permite que podamos seguir hacia adelante en la obra tuya, Señor. Guarda a nuestros hermanos también, Fernando, Señor, y familia, que van a salir, Señor, en ese viaje, Señor, el día 4, Señor, el día 1 de julio, Señor, en tus manos, Señor amado, los ponemos, Señor. Guarda, bendito Padre, y que todos los, Señor amado, lo que vayan a hacer, Señor, sea también de bendición para la vida de tus hermanos que lo están esperando, Señor. En tus manos, Padre Santo, lo ponemos. Ponemos todos nuestros planes en nuestras manos, Señor. Guárdanos, Señor, protégenos. Esperamos en ti, bendito Dios, como dice tu palabra. Guárdanos en esta noche, Señor, y permite, Padre, que el resto de la semana, Señor, tu bendición, tu gracia, tu cuidado va a estar con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Amén. ¡Yay! Amén. Dios les bendiga, hermanos.